escuchamos. Saludamos a nuestro segundo invitado, el doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Que se mata de risa, me dijo que el día, no sé si es hoy, pero está cumpliendo 21 años, me dijeron por ahí. ¿Es así, doctor Francisco Herrera? Hola. Si me ven, sí, te vemos y te escuchamos. Sí. Carlita. Doctor. Mónica, mi querido Jaime, qué gusto saludarles. ¿21 años de qué? Del canal de Ecuador Inmediato, ¿no? De Ecuador Inmediato. Sí, en efecto. Y lo celebramos aquí el 10 de agosto del 2025. Sí, ya hablamos del aniversario, pero No, como que queremos extender el aniversario nosotros, ¿no? Más que nada, ¿saben qué? Es el deseo y la gana del público de que vuelva Ecuador Inmediato. De que vuelva a la página Ecuador Inmediato. Exacto. De que volvamos con las noticias, de que volvamos con todo el material que hemos tenido. Ya les voy a proponer algo, no aquí, no ahora, sino a través de nuestros canales, pero les vamos a proponer a nuestro público para que nos den todo su apoyo para volver. Me parece bien. Que así sea, que eso sea una realidad del 2026. Lenny Moreno no cerró en el 2020, la está pagando caro. Nosotros estamos bien, nos mantenemos activos al aire con toda nuestra solvencia, pero sobre todo, ¿por qué nos pide la gente que volvamos? Es algo elemental. Porque Ecuador Inmediato no se vende. Porque Ecuador Inmediato no se vende. No tiene precio. No tiene precio. Exacto. No tiene precio. Bueno, 21 años. Oiga, qué bien que lo hayas recordado. 21 años. Y mire, compañeros, hoy está Mónica, está Carlita, está el equipo completo. Entonces, alguien me dijo, Jaime, hoy es el aniversario de Ecuador Inmediato. ¿Seguro? Sí. Bueno, vamos a decirle al doctor, felicidades este día y felicidades por cumplir 21 años. Y estamos transmitiendo este momento en directo, en vivo, también a través de Ecuador Inmediato. Excelente. Con su autorización, porque los dos compartimos un mismo futuro. Siempre estamos pendientes de eso. Así es que, hermanados, como siempre, gracias más bien por la apertura y el espacio, Jaime. No suelo conceder entrevistas. No suelo hacerlo. Prefiero mantener un tanto al margen y evito más bien una presencia que no sea a través de mis editoriales. Pero sí es grato, en cambio, estar con ustedes. Para mí es altamente enriquecedor venir a Ecuador en directo y compartir con ustedes. Así es que, ¡vamos! Gracias, doctor. Doctor, bueno, tantos temas que tenemos que hablar, ojalá nos alcance el tiempo. La ventaja es que habemos 3 acá en Guayaquil y creo que va a haber bastantes preguntas. Yo tengo primero el tema de lo que ocurrió la semana pasada, cuando se anunció el nombre del exministro Jimmy Martin, quien fue separado por el presidente de la República y ahora nuevamente ingresa como asesor del Ministerio de Salud Pública, donde está la señora vicepresidenta de la República, María José Pinto. ¿Qué mensaje nos está dando este gobierno, doctor? Cuando un ministro no le funciona, lo pone como asesor. ¿Y qué va a hacer ese exministro? Simplecito, Jaime, Carla, Mónica, sencillito. No tienen gente. No tienen gente. Y es el experimento de poner al uno, probar al otro, asumir el otro, poner acá este. Y segundo, los negocios no están resultando. Los negocios no están resultando. Y es grave. El tema de la salud es una disputa de millones de dólares. El tema de la salud es un juego de vidas contrarrestada con los negocios. Y ponen en calidad de autoridades de salud a la señora vicepresidenta María José Pinto o al señor Jimmy Martin como asesor de salud y exministro, a gente
que desconoce del tema de salud o conoce algo de negocios de la salud, pero no la política pública de salud. Doctor, y yo me atrevería a decir ahí que la crisis de salud ha sido el arma principal para que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta de cómo se está manejando este gobierno. Porque al fin de cuentas, ¿no? Cuando vimos las paralizaciones, de todas maneras teníamos un pueblo dividido, unos que aplaudían el paro, otros no. Pero cuando le tocas ese eje de salud, yo creo que eso ha revelado a que el pueblo ecuatoriano se levante y se siga despertando de este gobierno. Porque no se puede tapar el sol con un dedo y el sistema de salud, la precarización en la salud, no la han podido tapar, doctor. Carla, es que está de por medio la vida. Ayer yo hacía un comentario basado en una expresividad que dio en su muro de Facebook la doctora Sibel Martínez, que decía: en el Ecuador se suplica la salud de rodillas. Y hacía un recuento de cómo especialmente nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras hijas, han ido a suplicar de rodillas al gobierno de Daniel Noboa, de rodillas, atención en la salud. Al gobernador de Azuay, al militar que insensible ahí no quiere acceder a que una mujer pueda entrar con su familiar al hospital porque se muere. O al gobernador Galo Lara, que no puede tratar el tema y termina por descalificar a las mujeres que reclaman de la salud, a las hermanas, a las hijas que están al pie de los hospitales. Entonces, está en juego la vida. Y al estar en juego la vida, la gente clama atención en lo más sensible que tiene. Al derecho máximo, el derecho a la vida. El gobierno no puede manejar el tema por una razón más que elemental, por haber permitido, por mezclar los negocios con el Estado. Por eso un empresario privado no puede ser gobernante. Vean dos fracasos: Guillermo Lazo, Daniel Noboa. Porque lamentablemente le vendieron torpemente al Ecuador ese concepto de que al Ecuador hay que manejarle como empresa. El Ecuador no es una empresa. El Ecuador es una sociedad, es un grupo social con todas las condiciones para su desarrollo humano, político, social, económico, que tienen que ser atendidas y abastecidas por el Estado. Y entonces esta gente no entiende que no pueden ir al gobierno a hacer negocios. ¿Por qué está la señora Pinto en el espacio de salud? Presumiblemente por la necesidad de satisfacer negocios en el tema de la salud, del sector sierra. Es grave. ¿Y por qué esa política de negar, quitar, impedir la salud del pueblo? Por lo que acaba de decir Marco Flores, al que le presté mucha atención en su exposición. Porque el Ecuador tiene un alto volumen de deuda externa. Que tenedores de los bonos de la deuda externa también son ecuatorianos. Y que tienen que garantizar ese pago, así sea a costa de la salud. Entonces, no hay salud porque hay deuda externa y hay que pagar la deuda externa. Y entre el 2026 al 2029, según cifras iniciales del propio gobierno, tendría que pagar 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. Esto quiere decir que el Estado ecuatoriano está priorizando el pago de la deuda que la vida. Ese es un presupuesto del Estado ecuatoriano. Perdón, Mónica, no le puedo escuchar. La reflexión es, de acuerdo a lo que usted está diciendo, y que yo lo iba también a compaginar con lo que dijo el economista Flores, ¿no? Este déficit presupuestario, esto que no se alcanza a cubrir, supuestamente, lo que está haciendo el Estado ecuatoriano es
el gobierno de Daniel Noboa es priorizar el pago de la deuda aún a costas de la vida de la gente. Y aquí viene la reflexión del tema de la ejecución presupuestaria. Porque hay quienes te venden esta idea de, se está dando al presupuesto de salud tantos millones. Pero no es lo mismo que des presupuesto para salud, que llegado el momento, efectivamente, ejecutes ese presupuesto de salud y conviertas ese presupuesto en servicio de salud de calidad para la gente. Porque lo que vimos este año es una ejecución presupuestaria mínima, incipiente, escasa, porque obviamente, si tú como Ministerio de Salud, digamos, aún con la incompetencia de quienes están al frente de esta cartera, 5 creo que han sido ya los ministros encargados, aún ante la incompetencia, si quieres generar cualquier tipo de proceso de contratación, de compra, y Finanzas te dice, no tengo plata para eso, porque lo estoy mandando todo para que le paguemos al Fondo Monetario Internacional los intereses, eso es un reconocimiento de que este Estado está actuando de forma criminal con la gente. Se está matando a personas, se está dejando morir a personas porque hay intereses corporativistas que se están poniendo por encima de la vida y de la dignidad de las personas. Yo tengo este discurso desde hace mucho tiempo. Ya estoy viejo y no me arrepiento de tener este concepto públicamente. Nunca le dejes al sector privado que toque lo público. Nunca, nunca. Daña, destruye y mata. El problema que tenemos es doble. El sector privado que quiere arrasar con la salud y la deuda externa que quiere arrasar con la economía para que les paguen su bono. Un país mal administrado realmente termina en el desastre. Yo les quisiera preguntar con toda dureza al empresariado ecuatoriano, que nunca ha tenido ni siquiera un pronunciamiento de lo más pequeño frente a la corrupción de sus propios sectores, que para ellos no hay código de ética. Yo he visto que a las cámaras de la producción nunca se pronuncian sobre la corrupción del sector privado, por ejemplo, en salud. ¿Cuántos negociados hay en salud? De laboratorios, de sectores de atención médica, de médicos, de sectores de laboratorios farmacéuticos, de insumos, de provisión de elementos para equipos y hospitales. Hay mucha corrupción, hay sobreprecio, hay sobrefacturación, hay subfacturación, hay perjuicio al Estado. Y nunca dicen nada. Y se callan a la corrupción de su propia gente, porque son afiliados a las cámaras de la producción. El empresariado ecuatoriano es bastante inconsciente cómo la destrucción del Ecuador en buena medida se debe a ellos, haber propiciado la corrupción contra el Estado ecuatoriano al que le esquilman, le perjudican y le destruyen. Y esto es lo que tenemos ahora, el manejo empresarial. Yo quisiera saber si ellos permitirían que sus empresas sean manejadas de esta forma. Así no se maneja el Grupo Noboa, ¿no? Así no se maneja. Pero da la impresión de que en cambio ellos sí lo hacen con el Estado, pero no con sus empresas. Que se ha institucionalizado la corrupción, pero es cierto lo que usted acaba de indicar. Porque al menos, por ejemplo, esta figura de cohechar, de corromper, de alguna u otra manera influir en el comportamiento del servidor público para que se obtenga un beneficio indebido, también parte de una posición privada que en muchas ocasiones, aún a costas de su propia rentabilidad, está dispuesta a pagar, a cohechar y a conseguir contratos indebidos. Y tal como lo hemos visto, no existe ningún tipo ni de reconocimiento. Este es como el que dice, detesto la corrupción, pero le paga el vigilante. Este es como el que dice, ay, qué feo los políticos que se roban todo y de repente se andan cogiendo las cosas. Entonces, si no reconocemos que es un mal endémico, que realmente es una posición individual, personal, que está enquistada en toda la sociedad, que lo hemos normalizado, termina siendo también como ver los toros de lejos y no reconocer que lo tenemos aquí cerquita y no estamos haciendo nada para combatirlo también desde esa óptica, ¿no? Lo peor, Mónica, ¿sabe qué? Que nos hace daño y no queremos reconocer que nos está haciendo daño. Oigan, este gobierno tiene 16 casos de corrupción vigentes en su contra, que son graves. Progen, Austral,
lo de los robots del Ministerio de Educación, lo de los chalecos, lo de las cascos y armas, lo de los medicamentos, el tema de la educación, el conflicto muy serio del manejo de la seguridad en el Ecuador en manos de militares y policías con casos de altísimo nivel de denuncia en este tiempo de gobierno de infiltración del narcotráfico. Lo de los niños de Guayaquil. Son casos graves, ¿verdad? Y si es que quieren, regresen a ver a la presidencia. Los viajes del presidente. El perdón presidencial. El perdón de las deudas del sistema de rentas internas. Al Grupo Noboa, que tiene directa vinculación con el presidente de la República. La venta del oro. Son problemas serios que marcan una grave conflictividad en la corrupción en el Ecuador. Y este gobierno no responde. Lo del caso del Ordeño. El Campo Sacha. Lo de la cárcel. Lo del Campo Sacha. O sea, si estás tan afectado por la corrupción y no quieres reconocer que la corrupción te está destruyendo, te vas a destruir. Es más o menos como, creo que todos tenemos familiares en casa que son necios cuando se trata de curarse en salud o prevenir las enfermedades, y menos cuando están enfermos. Creo que cada uno nos toca, ¿no? Y yo digo, por mi condición de salud, digo, sería grave no reconocer que uno esté enfermo. Entonces equivale a no curarse, no tomar los medicamentos y no permitir que la medicina haga lo suyo, que los médicos hagan lo suyo, ¿verdad? Ya que estamos hablando de salud. Bueno, este gobierno no quiere admitir que está infestado de corrupción y que no quiere fiscalizar. Que esa sería la cura, el remedio a este mal de la corrupción que les afecta. Es decir, yo sí creo que la gente de ADN, los votantes de Noboa, los aliados, los traidores, los compradores, que hacen una mayoría dentro de la Asamblea, deberían asumir la culpa por complicidad. Ya no por autoría, pero sí por complicidad. Por ejemplo, de los casos como Proge, como el caso... ¿Cómo se ha salvado? Perdón de las deudas del SRI al Grupo Noboa, es decir, asúmanlo. Permiten que les fiscalice la oposición. Ya, ustedes no lo van a hacer. Permitan que fiscalice la oposición hasta para curarse en salud, hasta para quitar a esos malos elementos que le están afectando a su gobierno. Pero ¿cómo es posible que el primero es el caso de corrupción? Segundo, no permiten que se fiscalice. Y tercero, los presuntos causantes de esos males siguen en su puesto en el gobierno de Medellín. Doctor, pero es que aquí a mí me viene una reflexión, porque, por ejemplo, durante muchísimos años, muchísimos medios, muchísimas personas se escandalizaban ante cualquier cosa, por mínima que parezca, inclusive si no topaba directamente como que a la figura presidencial de manera directa, ¿no? Pero no sé si usted se da cuenta, pero los casos que hoy en día alarman tienen mucho que ver con este círculo muy cerrado, muy pequeño, muy cercano al presidente de la República, y que finalmente es esta figura que termina blindando e impidiendo absolutamente todo. Entonces, no solamente hablamos de la fiscalización en la Asamblea Nacional, que está proscrita, que es vedada, que no existe, que te dicen que no sirve para nada, que no es de fiscalizar por fiscalizar y porque no va a traer nada como consecuencia. Luego tienes un fiscal puesto a dedo y nadie dice absolutamente nada, y una fiscalía dormida, una fiscalía que no está generando ningún tipo de presencia cuando se ha hecho algún tipo de denuncia, o que luego te blinda y te dice no pasa absolutamente nada y hasta ahí quedó cualquier tipo de denuncia.
Luego tienes un contralor que en exactamente situación hace lo mismo, y luego tienes un consejo de la judicatura que pudiera accionar cualquier tipo de gestión disciplinaria con respecto a jueces que han favorecido determinadas situaciones y que tampoco hace nada. Entonces, acá la lógica es de la institucionalidad del Estado, que tiene que ser un contrapeso, que tiene que ser un control, que está ahí para observar lo que hace otro poder, para no permitir cualquier tipo de interferencia. Pero no hay eso. ¿Y por qué no hay? Porque si vemos, por ejemplo, el caso del Campo Sacha, el caso Olón, el caso Petronovoa, el caso Porsche, todos son ahí, con el presidente de la República. Entonces, no vas, pues, no estás atacando al último eslabón o se está cometiendo algo por debajo. Y aquí viene lo que usted dijo también. Cuando no tienes gente, y cuando los reciclas y cuando los pones, como a José Julio Neira, en 11 cargos, tú me estás demostrando que el círculo es tan cerrado que no permites que nadie entre. Entonces, si se están cometiendo actos de corrupción, es en tu círculo cerrado. No es gente de abajo, no es gente que es de otros gobiernos, gente que fue puesta por alguien más. Es gente en la que tú confías, en la que tú pones y que es muy cercana a ti. Y de ahí viene también este tema de este silencio. Es bueno haber vivido la historia, Mónica. Ustedes en eso, y Jaime y Carlita también. Es bueno haber vivido la historia. He vivido esto ya con anterioridad. Y les he visto en mal fin. Así de corrupto era el gobierno de Pepe Escudero. Así de corrupto. El plan PAN, el plan Cargo, el Gordo Torbay, el Fokker, las violaciones a los derechos humanos, la desaparición de los Restrepo, la golpiza al asambleísta Diego Delgado. Vean cómo terminó. Pateado y meado en Tauro. Vean el caso de Yamil Maguad. Vean el caso de Yamil Maguad. Los mismos conflictos con su misma gente, tenía problemas por distintas formas de tratar de gobernar y no pudo. ¿Pero por qué no pudo? Porque la corrupción le invadió, pues, desde el origen, al haber sido financiado por los banqueros que ya estaban quebrados y que le pagaron a Yamil Maguad para que acceda al poder y les beneficie. Terminamos con el feriado bancario, o ya se olvidaron del vuelto. El vuelto era un dinero que le aportaron a Yamil Maguad para la campaña electoral, los banqueros. Y cuando se descubrió, porque saltó el escándalo con el señor Fernando Díaz Seminario, desde la democracia cristiana no encontraron mejor fórmula que decir que sí, que se había recibido y que esto que sobró les entregamos al Consejo, al Central Tribunal Supremo Electoral. Ese era el vuelto. O sea, con lo que falta está completo. Así de más o menos miserable se manejó el Ecuador en esos días. Corrupción. La corrupción les hace daño y el manejo grupal también. Vean lo que le pasó al señor Guillermo Lasso. Vean lo que le está pasando al gobierno del presidente Noboa. No, el presidente Noboa está desperdiciando la oportunidad de cambiar el esquema de manejo de desarrollo del país por tratar de conducir el esquema de desarrollo económico solo para el grupo que gobierna. Son los mismos que gobiernan. Entonces, bajo ese concepto, oiga, Mónica, no van a tener ni gente. Está cerrado el círculo que no tienen. Y eso es grave. Y en esta óptica, porque a ver, ahorita nos enteramos de que está de visita, ¿no? Está aquí en el país en este momento. Este recorrido o hay quienes dicen que es el resultado de haber perdido la consulta, que aún está en duelo, etcétera, pero termina siendo, quizás, de acuerdo a tu criterio, Francisco, termina siendo el reconocimiento de que se siente aún perdido, de que se siente aún derrotado, de que no asumió la pérdida correctamente, o crees tú realmente que él está usando el poder
y este momento de privilegio diplomático, presidencial, de gobierno, para de alguna u otra manera hacer lo que acabas de decir, que termina siendo gobernar ni siquiera para la clase económica a la que representa, sino generando negocios que le permitan de manera sostenida por el tiempo de gobierno que tenga, incrementar de forma pero extraordinaria los ingresos de su familia. Lo que vemos, por ejemplo, las cifras que acaban de sacar del Banco del Litoral, tiene 3 agencias a nivel nacional y de repente tiene un porcentaje, un incremento en las utilidades, 5 agencias a nivel nacional, que no es pues el Banco Guayaquil, el Banco Pichincha, y de repente tiene un incremento de utilidades de 500 y 40 y algo más de porcentaje de incremento de utilidades. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿a quién sentaste en el poder? Porque ya no solamente te estás perdonando impuestos con leyes económicas urgentes, sino que luego al único que le está mejorando la economía, al único que le está yendo bien es a la familia Noboa. Sí, a ver, ¿en qué tienes razón? En que Noboa no quiere asumir la técnica, ni tampoco su grupo. No quieren entender por qué perdieron. Carla hace un momento decía por el tema de la salud. Ya, sí, coincido. Es verdad. Pero también cuentan otros factores. Yo no sé si el presidente no está ya con un nivel de inestabilidad física, biológica, de tanto viaje. Yo fui hace unas 2 décadas. Trabajé en una representación internacional y era el comisionado internacional de una organización. Y me tocaba estar viajando. Recorrí mucho tiempo el mundo. ¿Y qué pasó? Sí, te causa inestabilidad física. Te bajas de un avión, te subes de un avión, entras en una altitud, bajas, tienes otra latitud. Es decir, es una cosa que llega un momento en que hasta te confunde. Se cambian los horarios. ¿No le estará pasando eso al presidente de la República? Solo le dejo como interrogante. El segundo detalle respecto a lo que usted dice, está de visita en el Ecuador, me causó gracia. ¿Por qué en verdad tiene que tener el presidente una razón muy poderosa para viajar tanto a Estados Unidos? Como yo le decía en un editorial, presidente Noboa, si este es el caso, no tema mostrar su fragilidad. No te va a mostrar su humanidad. Si el gran motivo es lo que yo supondría, es el que le mueve a viajar tanto a Estados Unidos. Pero por ser de consideración humana, yo soy de los que guarda siempre las formas y la reserva. Y la guardo, pero solo le manifiesto. Si ese es el caso, presidente, no tema mostrar su humanidad. Eso en cuanto al tema viajes y no aceptarlo. Pero no aceptarlo también es insistir en la forma como se está gobernando. Eso es una locura, pues. Ha bajado el tono de las asambleístas de ADN, que son las más agresivas, al extremo de la barbaridad emocional. ¿Les han visto a las asambleístas? Yo le veo, por ejemplo, a la señora Diana Jacome, a la señora Valentina Centeno, a la asambleísta Natalie Murillo, a la asambleísta Inés Alarcón, como a la ex asambleísta y ahora ministra de gobierno. Les veo, siempre estuvieron agresivas, siempre arrogantes, siempre prepotentes, y todavía no han dejado de serlo. Oigan, esa fue una de los motivos por los cuales este gobierno perdió las elecciones de la goleada del 4-0. La
arrogancia, la prepotencia de Carolina Jaramillo le hizo daño al presidente Noboa. Así es. No entienden todavía, asambleístas. Hasta el punto que tuvieron pura la vocería. Les veo que siguen todavía siendo prepotentes, arrogantes, desagradables en su comportamiento. Pero ahí siguen. ¿Ustedes creen que van a cambiar? No. Ayer les veía en el mismo plan. Pero es que no puedes tapar, no puedes tapar las mentiras con la arrogancia, doctor. Ellas siempre han querido tapar las mentiras a través de la arrogancia, con esas contestaciones déspotas que han tenido durante todo este tiempo. La verdad. Pero es que, Carla, a ver, admitamos lo que estás diciendo. Pero yo le aumentaría algo más. Es que no es solo la arrogancia, es la mentira. Y entonces arrogancia con mentira se llama cinismo. Pues. Se llama cinismo. Y eso es lo que tenemos. Vean cuán ofensivos, cuán insultantes son los que han sido parte del correísmo y que sin embargo ahora son los que más le atentan al correísmo. Andrés Castillo Maldonado, Natalie Molina, Diana Jacob. Correístas. En el gobierno de Correa. Y esos son los que ahora le dan lecciones de moral. Deberían aprender a ser prudentes en sus expresiones, por lo menos. Vean al señor Ferdinando Álvarez, correísta. Según ellos, no, el correísta era todo lo malo. Ellos lo fueron. Pero son traidores. Pero son traidores. Y eso pega mucho, Carla. Entonces, coincido. La arrogancia es una forma de comportarse para defenderle al gobierno. Si le aumentas las mentiras, eso se llama cinismo. Pero es lo que le está destruyendo este gobierno, igual que la corrupción. Está destruyendo. El gobierno ya en este momento comienza a analizar otros escenarios. Vi ustedes que pasaron hace un momento lo analizado por Carlos Vera, que ya da por perspectiva el que el presidente pueda ser destituido, ¿no? O que se convoque a muerte cruzada. Pero por Dios, si recién tiene 7 meses de gobierno, aunque haya tenido 1 año, 3 meses anterior, ya. Pero en efecto, como gobierno, son 7 meses. Pero ¿por qué Carlos Vera empieza a señalar ese tipo de comentarios? ¿Qué es lo que él ve? Un defensor acérrimo de los últimos gobiernos, no solamente del gobierno de Noboa. Yo trabajé algunos años con Carlos Vera. Lo conozco. Y sé de su fino olfato en lo periodístico y en lo político para entender una situación con anterioridad. Anticiparse. Vi muchas veces, o aprecié muchas veces ese buen tino que tenía para dimensionar una noticia o una situación política. Y yo creo que eso es lo que ahora está funcionando en Carlos Vera, sumado a que él no ha dudado en mostrar su cercanía con el gobierno de Noboa. Entonces, con información y con un buen sentido de percepción de las cosas, creo que Carlos Vera nos está anticipando algo que se maneja dentro del gobierno, Carla. Se maneja dentro del gobierno. Es decir, para ellos, un escenario crítico sí sería la destitución por incumplimiento de sentencias. Y lo segundo, el manejo de la muerte cruzada como alternativa para refrescar, renovar o reactivarse como gobierno, lanzándose el presidente a las elecciones, para campaña él sí está perfecto, y tratar de recuperar el poder. Pero eso también nos da la lectura, doctor, no sé básicamente si usted concuerda conmigo, de que el gobierno sabe, porque a través de esa vocería de Carlos Vera, que la ha hecho siempre, sabe que ya no tiene el respaldo del pueblo ecuatoriano. Ha empezado a sentir que ya no es el presidente que piensa que todos lo aplauden y que ya no le está funcionando el odio, que ya no le están funcionando las mentiras, que no le está funcionando las culpas de Correa, todos son narcos, todos son delincuentes,
Ya no le funciona porque en la calle palpas otra cosa, porque la gente se está muriendo afuera de los hospitales, porque la salud se pide de rodillas, porque no hay trabajo. Entonces, yo creo que también el gobierno ya empieza a sentir el verdadero Ecuador. El gobierno probablemente recién percibe o se choca con la realidad. Y no sé si ha aceptado esta realidad. Sí, no tiene el respaldo popular, claro. Acaba de perder las elecciones. La votación fue del 60% en adelante. Oigan, 60% a los 7 meses de gobierno. Fue un riesgo demasiado alto el que tomó el mandatario ecuatoriano al lanzar la consulta popular. ¿Qué pegó en la gente como para que reaccione de esa manera ante la consulta del 4-0? Y yo recuerdo que charlamos creo que fue una semana antes, ¿no? De la consulta. No Sí, sé si doctor. Jaime se acuerda. Sí, sí. Me parece, sí. Fue, sí, como unos Una semana. 4 o 6 días antes. Y entonces, ¿qué analizábamos? Las preguntas, ¿no? El Ecuador no tiene un conocimiento muy alto de geoestrategia o geopolítica, para la primera pregunta. Ni tampoco de la dimensión parlamentaria o la representación política. Y finalmente, respecto a volver a hacer una nueva constitución, es una locura. No, el país no analizó la consulta popular. El país decidió juzgar al presidente Noboa. Y esa consulta popular fue un juzgamiento al presidente Noboa. Él puso ese tema en debate. O sea, no es las preguntas. Este fue la respuesta al incumplimiento de todo lo ofrecido del gobierno. Correcto. Eso fue. Y el gobierno tiene que darse cuenta de eso. Por eso les digo, se choca con la realidad. Se choca con la realidad. Para él es un conflicto muy serio, es un conflicto grave lo que acaba de pasar. Y el presidente Noboa, no sé si recién esté dimensionando lo que está pasando. Que ya veo que al menos en filas de ADN comienzan a sacar al menos de un video de la actual directora del partido o presidente del partido, en la cual anunciaba que se reorganizaban, reverdecían y sobre todo querían reconciliarse con sus militantes. Y después asoman el grupo de la tontería, y porque para salir a decir las tonterías que salieron a decir ayer, dispensen la expresión asambleístas de ADN, pero fue un muestrario de la tontería, salía a decir que ustedes le van a fiscalizar al gobierno. Ustedes, cuando antes se han negado, bueno, es una barbaridad. Y entonces, tratar de reconfigurar en este momento que comienzan a amenazar con la revocatoria, con la destitución o con la propia muerte cruzada, es más o menos como de lo bueno que yo aprendí en México, que son las frases y el popular dicharachero mexicano. No, pues ya actúan como cuando ya ni llorar vale. Ya, ADN, ya ni llorar vale. Ya perdieron. Y todavía no se dan cuenta cuánto han perdido. Todavía no hacen control de daños. Porque se siguen comportando de la misma manera arrogante, prepotente, mentirosa y cínica, como las asambleístas de ADN, como el señor Andrés Castillo Maldonado, como el señor Ferdinand Álvarez, o como el señor Galo Lara. Eso le llevó a perder al gobierno. Eso le hace perder al gobierno actualmente. Esa actitud que ustedes tienen, terminará destruyendo a su gobierno, sumado a la corrupción y sumado a la ausencia de respuestas del Ecuador.
para sus grandes necesidades: salud, educación, infraestructura, servicio público, seguridad y sobre todo oportunidades, que es obligación del gobierno. Doctor, ¿y qué perspectiva, o como usted lo dijo, qué olfato tiene usted en este 2026 con el gobierno? Porque hay algo que hay que reconocer, y es que la gente está cansada, la gente te habla de revocatoria de mandato, de mecanismos para que este gobierno no vaya más. ¿Cuál es su olfato? Mi olfato es que en el 2026 la Liga va a ser campeón. Ya. Vamos con la Liga, porque este 2026 es nuestro. Bueno, no, ya, en serio. A mí siempre me ha preocupado, ¿sabe qué, Carla? Por eso le digo que es a veces grato haber vivido la historia. Que los gobiernos, por la forma como llegaron, terminan mal. Lo que mal empieza, mal acaba. De Febres Cordero se tuvo muchas dudas cuando llegó al poder. Lo de Computecnia, pues. Y algún día me llaman a que les cuente esa historia. Maguad llegó con una sombra de fraude. Lasso llegó con una sombra de fraude. Noboa llega con una sombra de fraude. Lo que mal empieza, mal acaba. Vean esos gobiernos cómo han terminado. En el desastre. Bueno, esta es también una nueva posibilidad. Yo sí le veo altamente complicado y cuestionado al presidente Daniel Noboa. Primero, por la falta de ejecutabilidad de su gobierno. Es un gobierno que no hace obra, que no responde a las necesidades de la gente, y es lo que se pide de él. Aquí no hubo debate ideológico para que llegue Daniel Noboa, no lo hubo. Aquí hubo la esperanza de que un empresario llegue y que mande, que maneje al Ecuador como empresa. Y como los ricos son ricos y no roban, criterio tonto de muchos de los votantes, bueno, vean los resultados de lo que está pasando. La corrupción le va a pasar cuentas largas, grandes, a lo largo del 2026. Usted estése segura, Carla. La corrupción. Y lo ético. La legitimidad del gobierno cada vez más en duda. Por el comportamiento del gobernante, sí. ¿Por qué viaja tanto, presidente? Ya cálmese. Siéntese a gobernar. No necesita dialogar. Yo no creo que el gobierno necesita diálogo. ¿Para qué? Tiene el control de la mayoría en la Asamblea. No ha querido el diálogo, ¿no? Recordemos que en los primeros días manifestó que se iba a reunir con la bancada de la Revolución Ciudadana, con el coordinador, y después dejaron de lado esa reunión. Carla, vamos a poner de claro esto. El gobierno de Daniel Noboa no necesita de ningún diálogo. Deje de dialogar, no va a dialogar, siéntese a gobernar. Siéntese a gobernar. No a dialogar. ¿Para qué quiere dialogar? Tiene el control de la mayoría en la Asamblea. Tiene los poderes públicos. La Contraloría, la Función Judicial, la Fiscalía, que es una alfombra del presidente Noboa. Comienzan a perseguir a sus opositores a través de ejecuciones de fiscalía. En la Corte Constitucional, por último, surgió una sombra de dignidad que no la tienen en algunos otros sectores. Es impresionante. El entreguismo al gobierno de Daniel Noboa le hacen que haya controlado todo el gobierno, todo, absolutamente todo. Entonces, ahí es cuando viene lo ético. Si tienes control del gobierno, si no permites que te fiscalicen y se cometen actos de corrupción, te estás pudriendo por dentro. Te estás pudriendo por dentro. Y no quieres admitir que te estás pudriendo por dentro. Porque tienes a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos de salud,
que te están diciendo, sí, 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 no te preocupes, no estás enfermo, así te esté doliendo todo. Esa es una barbaridad. El 2026 tiene un alto nivel de conflictividad por estas tres razones. Por falta de obra, por corrupción y por deslegitimación del gobierno. Se deslegitima solo. No se olviden, lo que mal empieza, mal acaba. Y voy a aclarar algo para aquellos de mente calenturienta que puedan poner en mi boca palabras que no he dicho, especialmente al anticorreísmo ampón. Bien clarito. No estoy pidiendo ni golpe de Estado ni la salida de Daniel Noboa. No, yo, Francisco Herrera Araúz, soy partidario de que el señor se quede los 4 años. Para eso le eligieron. Y ustedes que están ahora arrepentidos, háganse cargo de su voto, sean responsables de su voto. Para eso le subieron. Exíjanle al gobierno que cumpla. No me vengan a dar golpe de Estado. Y si hay normas constitucionales que van a aplicar, solo pido, lo único que pido es que sean aplicadas correctamente. No con trampas, no con juegos, no con traiciones. Que sea un acto honesto. Para que después no vengan con el justificativo ante la historia de que no les permitieron, que no les dejaron o que les traicionaron. No. Pero hasta tanto, este señor fue elegido para 4 años. Este señor debe cumplir los 4 años. Después de que cumplan los 4 años, ahí le juzgaremos y la historia le juzgará. Pero hasta tanto, por eso le digo, Carlita, y le digo al país, este es el mensaje para el presidente Noboa. Una vez más, señor presidente, siéntese a gobernar. Siéntese a gobernar. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, Otra vez. A ver, el presidente de la República hace unos días dijo desde España que viajar por el mundo es sacrificar su tiempo, el tiempo de su familia, que él podría quedarse tranquilamente con su familia en vez de estar viajando, ¿no? Y que bueno, y que en cada viaje que él hace, él dice que el país se beneficia, que logra donaciones, becas, y que todo lo que él hace en sus viajes es por el Ecuador, no por un tema de que lo acusan de que pasa viajando porque él quiere. 29 viajes, si no me equivoco, lleva el presidente de la República, con el que va a hacer, creo la próxima semana se va a Davos, es el viaje número 30. Él ha pasado fuera del país casi que, bueno, ha salido fuera del país cada 20 o 22 días por ahí. ¿Cuáles son los beneficios que en realidad ha podido conseguir el presidente de la República de todo lo que dice él, pero lo que nosotros vemos? Hay algo que en política es vital, el equilibrio. El equilibrio. El presidente no está considerando eso. No está considerando que está alterando el equilibrio emocional del país. Que cada salida crispa más a la gente, molesta más. No lo está considerando. No tolera está rompiendo ese... No es que no tolera. A veces ni se entera. Claro. Como dijo la Mónica Luzárraga hace un rato, ¿no? El presidente está aquí de visita. Entonces, ya. Ahora está de visita casi, ¿no? Está aquí de visita, ya. El presidente debe dimensionar que él tiene que manejar con equilibrio, por ejemplo, las relaciones internacionales. Es un gobierno que no tiene, que carece de política exterior, que ha cometido verdaderos delitos ante la comunidad internacional. La invasión a la Embajada de México en Quito, el secuestro de Jorge Glass, el fracaso de la cumbre iberoamericana, sus constantes deslices en la votación, por ejemplo, en el caso de Cuba o en el caso de Palestina, su
Pobre actuación frente a sus propios compatriotas, los migrantes, que en Estados Unidos son tan atropellados. Lo único que mueven a pensar es que el presidente quiere hacerlo todo él. Los viajes constantes del mandatario también son una muestra de la desconfianza que tiene en la canciller Gabriela Sommerfeld. O sea, la señora no sirve para lo que él cree, para lo que él quiere, para que él tenga que salir, él, no su canciller. O sea, él desconfía de sus propios ministros. Pero es que entonces, yo veo que la señora canciller no le está dando resultados porque tiene que él salir a buscar las becas, a buscar la cooperación, a buscar los dineros, a buscar los recursos. Eso es una barbaridad también. Puede ser que el presidente quiere que no se enteren de sus negocios. De pronto que... No lo sé, pero yo voy más lejos. Si el presidente nos dice que cada viaje nos beneficia y que obtiene resultados de cada viaje, quiere decir que su canciller no le funciona. Quiere decir que su canciller no le sirve, que su canciller no está cumpliendo con su obligación, porque si él sale a conseguir las becas, si él sale a conseguir la cooperación, está sustituyéndole a su canciller. Y eso no es aconsejable. Señor presidente, siéntese a gobernar. La frase, presidente Noboa, siéntese a gobernar. Permita que sus ministros ejecuten las políticas y las obras de su gobierno. Coordine, dirija, lidere. Para eso fue elegido. Y es muy importante que el presidente eso lo entienda. Correcto. Es preocupante todo lo que vive el país, ¿no? Mientras en salud estamos en una situación de crisis, de emergencia, la gente clama por las diálisis y sale el gobierno a reprimir en medio de un plantón que se hace en la provincia de Los Ríos. Es impresionante. Tal vez la gente que no ha vivido, no conoce estar en los exteriores o dentro de un hospital, a veces hace comentarios que en realidad no vienen al caso, ¿no? Por ahí veo o leo algunos influencers del gobierno que salen a defenderlo sin inmutarse, conociendo la realidad de lo que está atravesando la población que tiene menos recursos en este país, que no tienen a veces ni para el bus. Esas personas que el gobernador de Los Ríos los mande a comprar el kit para hacerse la diálisis, es terrible. O sea, son indolentes. Y no hay plan, doctor, para recuperar, para mejorar todo lo que está viviendo el sistema de salud. Ni siquiera el presupuesto de salud lo han usado ni al 50%, creo. El presupuesto de salud. Y ese dinero lo devuelven otra vez y seguramente va al pago de la deuda externa. O sea, es un gobierno que no le importa el pueblo. Cuando eligieron a Noboa en el 2023, yo veía el rostro de la gente que aplaudía a Noboa. Y eso yo creo que Daniel Noboa, si fracasa en su gobierno como está fracasando, al final tendrá mucho de qué arrepentirse de haberle fallado a la esperanza que la gente le puso en él. Yo vi rostros esperanzados, yo vi pronunciamientos de colegas periodistas esperanzados, yo vi conversaciones familiares de gente que tenía mucha esperanza de Daniel Noboa. Creí en él, votó por él. En la segunda ocasión que él se lanzó a la presidencia, la gente siguió creyendo en él a pesar de serias fallas y serios cuestionamientos. Pero como decía Carla hace un momento, la gente se cansó.
La gente se cansó. Y por eso la advertencia de hoy es más seria todavía. Presidente Noboa, desde hace un tiempo acá, cada viaje crispa más, agota más la paciencia del Ecuador. Cada viaje. Tome en cuenta eso el tema. Presidente Noboa, siéntese a gobernar. No le fallas esperanza a la gente. Pues que la gente todavía no dimensiona por qué el gobierno actúa de esa manera. Como usted dice, en una actuación antipueblo que no es aceptable. No es aceptable. Entonces, el Ecuador está siendo desesperanzado, se le está fallando al Ecuador, a ese Ecuador que votó por Noboa. Y yo le temo mucho a esas reacciones. Yo oí eso mucho con Febres Cordero y con Maguad. Con Lazo no tanto, pero con Noboa sí. Maguad era el niño mimado de la oligarquía quiteña y ecuatoriana, y también de los socialcristianos, que fueron sus cómplices y encubridores. Y Febres Cordero fue igual. Y terminaron en desastre, porque le fallaron a la gente. Porque rompieron sus expectativas. Y eso no se perdona nunca. Vamos a llegar, creo que ya a los 50 años de lo de Febres Cordero, 40. 84, 2024, sí. 45 40. años, 46. Año 84. Claro, y Febres Cordero no ha sido borrado en el espacio de la historia que la gente le ubicó, como un represivo, como un criminal, como un hombre que gobernó en medio de la corrupción. Nunca se le borró eso. De Yamil Maguad no se le borra. Lo del feriado bancario le escuchaba hace unos días a Yamil Maguad reclamar, porque no puede volver al Ecuador. Se está muriendo su madre. Y él clama por lo menos de ese tipo de consideración. Bueno, él no la tuvo en vida con mucha gente cuando se dio lo del feriado bancario. ¿Cuánta gente se murió? Pero la gente se olvida, ¿no? Después de 20 y pico de años volvió a votar por Guillermo Lazo. No, pero esa es otra cosa. No, esa es otra propuesta. La gente no se ha olvidado de lo de Yamil Maguad. No. Lo de Yamil Maguad no se ha olvidado. Por eso es que él está enfrentando ese problema. El pronunciamiento de esta semana fue por eso. Y le va a pasar lo mismo que a Guillermo Lazo. O sea, Guillermo Lazo, si él cree que tendrá una nueva oportunidad para gobernar, me imagino, se encontrará con una seria y grave crisis y un cuestionante permanente. Y ahora le está pasando al presidente Noboa. Usted tuvo la oportunidad de cambiar este país, no lo hizo. Yo no sé si ya sea tarde, ya no me importa. Insisto, el señor fue nombrado para 4 años, él tiene que quedarse los 4 años. Gobierne, presidente Noboa. Doctor, el último tema me gustaría que me dé su criterio sobre el llamado a juicio del expresidente Lenín Moreno y su familia por el tema de cohecho. Después de que el presidente, cuando estaba en el poder, decía que no perdía la esperanza de ver a un expresidente de la República preso, ahora parece ser que la saliva le va a caer posiblemente en la frente. Yo en el caso de Lenín Voltaire Moreno Garcés, tengo todos los sentimientos puestos en contra por lo que le hizo al país y por lo que le hizo Ecuador inmediato. Empiezo por lo último. Lenín Moreno con Andrés Michelena se portaron miserables. Hicieron que cierre Ecuador inmediato en el año 2019. Lo cerró. ¿Por qué? Porque era parte de la estrategia para acabar con el correísmo, según ellos. Y ellos fueron los que convirtieron al término correísta en sinónimo de delincuente, cuando ellos habían sido los militantes. Yo no fui nunca ni militante,
ni participante ni activista del movimiento de la Revolución Ciudadana. No lo soy hasta ahora, pero que me sumen buenos criterios respecto a lo que hicieron y lo hicieron bien, coincidiendo con mi filosofía de vida, con mi ideología. Yo soy un humanista cristiano de izquierda y muchas de las luchas que hicieron, con Lenín Moreno incluido, en favor de este país, no pueden ser ni olvidados ni desconocidos. Y no, pues cuando... Le conocí a Lenín Moreno mucho antes de que sea gobernante, cuando estaba vivo y en pie. Le conocí a un Lenín Moreno que cuando llegó al poder lo ejerció con tanta oportunidad, con tanta nobleza, si es que quieren, con la misión Eugenio Manuel Espejo, con la atención a los discapacitados. Es decir, oiga, Jaime, yo creo que, y no tengo duda en decirlo, yo creo que usted y yo fuimos de los que vimos con agrado al término de su gestión cómo se despedía con un 95% de aprobación en el Ecuador. Caso nunca antes visto. Ningún presidente, ningún funcionario, ningún dignatario terminó con el 95% de reconocimiento y aprobación. La oposición le tenía confianza a Lenín Moreno. Era el rostro amable, el rostro amigable de la Revolución Ciudadana. ¿En qué terminó? Pero era un camaleón. No. Hay algo peor ahí. Peor la todavía. Corrupción. La corrupción. Lenín Moreno fue un hombre corrupto. Y hoy está siendo castigado por corrupción. Doctor. La corrupción que hizo que le chantajeen hasta el extremo de la traición con el fin de no revelar sus actos corruptos. Y una vez que terminó, cuando ya fue usado por el anticorreísmo ampón, entonces aplicaron la política del trapiche. Oiga, la derecha ya le conocía. La derecha le conocía la cagada de Moreno. No, el hecho de que le metieron en la máquina, le sacaron todo el jugo, le hicieron que traicione y después le escupieron como a la caña del bagazo. Perdón, al bagazo de la caña. Lo que está pasando ahora. Exacto. Eso es lo que está pasando ahora. Nunca y ya se le imaginó. usaron. No, él estaba confiado y lo que estaba haciendo era responder a sus chantajistas. Mal paga Que el después diablo a fueron su los mismos devoto. que le entregaron y le entregaron a la justicia. Él está viviendo ya un momento miserable en su vida. Y lo más triste es que haya metido a su familia, ¿no? Claro. Eso, ese peso sí que es terrible. Eso es miserable. Miserable. Lo mismo le puede pasar a la ex fiscal Diana Salazar, que cree que la protegen siempre. Todo aquel que ha cometido fallas, errores y su comportamiento haya perjudicado a otra vida, siempre terminan mal. Lo que le hicieron a Jorge Glass, lo que le hicieron a tanta gente de la Revolución Ciudadana, a la que le persiguieron, a que le botaban de los empleos, a la que le cerraban oportunidades de vida, a la que le vivían calumniando, a la que le destruyeron, esa gente tiene que pagar. No es uno el que anda cobrando esas deudas. La vida se encarga sola. Déjale. Vean a Lenín Moreno. Oigan, anticorreístas zampones. Oigan. Vean lo que le está pasando a Lenín Moreno. Ese es el futuro que les espera a ustedes que han perseguido tanto hasta destruir las vidas de los otros. Esa es la parte que nunca consideró Lenín Moreno y que ahora le toca. Y ahora dice que lo persigue el correísmo. En el país, al correísmo le convirtieron en piedra de toque, en sinónimo de delincuencia, y hasta en un buen negocio. Hay periodistas, hay analistas, hay pautados, hay sinvergüenzas que viven de la calumnia constante al correísmo o de la inculpación al correísmo como el gran pretexto de lo que está pasando en el Ecuador, cuando ellos son los que causaron todo esto.
ellos, y que han terminado siendo parte de lo que yo siempre les dije, el pestilente legado de Julio César Trujillo. Excelente. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo. Ha sido tan rápido esta hora, un poquito más de una hora, Tomás, haber conversado con usted, doctor. Y que tenía una inquietud final, no sé si me la pueda responder. ¿Cómo ve el futuro usted de los medios digitales y los tradicionales, doctor? A ver, yo vine acá como analista, no como mago prestidigitador. No, pero desde el punto de vista como uno de los pioneros de los medios digitales. Oiga, esta sí la puso difícil, ingenio. Esta sí la puso difícil. Los medios digitales, los que escogimos el camino de la alternativa, los que resolvimos estar en el lado correcto de la historia, nos enfrentamos a un poder impresionante en este momento. Los medios de comunicación tradicionales no van a perder el espacio. Nunca lo perderán. Y entonces han empleado todos los recursos para crecer ellos y avasallar con el periodismo digital. Acabar. No es difícil enfrentarse con ellos. Todo lo contrario, ellos más bien hasta promueven el enfrentamiento con el fin de destruir a los medios digitales. Entonces, los esfuerzos que uno hace deben ser considerados por el público. Yo digo, en el caso de Ecuador Inmediato, y siempre les digo con toda la certeza, y le pasa a usted, Jaime, a usted, Carlita, nosotros hacemos un trabajo con toda la honestidad que corresponde, porque es nuestra razón de vida. Nosotros somos así. Pero hay algo más. Nosotros lo hacemos para un público que esperamos que lo valore. Bien puede pasar que el público no valore. En este momento en lo digital hay tanto. Yo no me imaginé cuando yo empecé, yo era solito yo. Y durante un buen año fui solo yo. Fue solo Ecuador Inmediato. Nadie entendía lo que estaba haciendo hasta cuando ya se comprendió y los medios se comenzaron a disparar y a crecer. Pero, siendo francos, uno lo hace por el público. Y esto bien claro para ustedes, público de Ecuador en directo, para ustedes, público de Ecuador Inmediato. Nosotros solo les tenemos a ustedes. No le tenemos a nadie más. El empresariado ecuatoriano no cree en la prensa digital. No cree. ¿Ustedes creen que los empresarios ecuatorianos van a apoyar? No, ni se les ocurra. Ellos están con el sistema tradicional. Y no les importa tampoco crecer o alimentar audiencias de otro tipo. No les interesa. Hay sectores, y yo digo, cuando Ecuador Inmediato empezó con la aventura digital, yo recibí muy buen apoyo de cierto sector de la prensa privada. De la empresa privada. Que luego ya, después, Lenín Moreno se encargó de boicotearlo, ¿no? De echarlo por la borda, de destruirlo. Pero, en buena medida, el empresariado ecuatoriano no le encuentra, no le dimensiona en la prensa digital la posibilidad de crecer, de desarrollar ellos también. No. Ellos todavía siguen en la época anterior. Pero el público sí, y por eso tenemos público. Hay público que nos entiende perfectamente lo que estamos haciendo. Y es un público masivo, es un público cercano, es un público cuestionador, es un público interactivo. Y ese público es que nos apoya y al que nos dirigimos ahora. El futuro de la prensa digital en el Ecuador depende del público. No depende del empresariado privado. No confíen en el empresariado privado. No creen en nosotros, nunca ha creído. No se preocupen con que estén del lado suficiente, con que no estorben, hacen bastante. Y les digo al empresariado privado porque ustedes carecen de ética y de comprensión del futuro de una nación y el desarrollo de una nación por privilegiar ustedes sus intereses y no los de toda una sociedad.
Podemos discutir largo del tema, pero yo prefiero evitarme esa discusión con gente que no me va a entender. Ya. Pero con el público sí. Y por eso hacemos estos esfuerzos. Yo, a ver, esta es una confesión para ustedes y para el público de ustedes. Yo me la estoy jugando la vida, ¿no? Yo me la estoy jugando la vida. Es difícil, es extremadamente crítico a momentos el sentarse a todos los días, seguir tallando un editorial, construyendo una idea, levantando un criterio, haciendo parte del pensamiento crítico. Bueno, ese trabajo, ahora trasládenlo a ustedes, todos los días, una entrevista, un criterio, una noticia, un comentario, una forma de expresarse, es lo que hace la prensa digital diaria. Es más o menos como levantar un edificio entre el tiempo del noticiero, entre las 7 y las 10 de la mañana, y que a las 11 de la mañana se te cae el edificio. Y al día siguiente tienes que volver a levantarlo y volver a continuar. Entonces, yo siento abiertamente que eso sí lo aprecia el público. Y el público es muy selectivo, ¿no? Por eso les digo, hay bastante oferta digital en este momento. Hay prensa que miente, hay gente que manipula, hay gente que malutiliza la prensa digital, pero el público también sabe escogerlo. Y eso sí es beneficioso para nosotros. El tener un nivel, como yo digo, de honestidad para hacer el periodismo. Eso nos da credibilidad y eso es lo que nos mantiene vivos. Pero les repito, solo les tenemos a ustedes, público. Solo les tenemos a ustedes, público. Solo a ustedes. Si vamos a seguir adelante, es por ustedes. Apóyennos, levanten nuestros espacios, respáldennos, manténgannos. Esa es la necesidad en este momento. Porque los otros ya vieron cómo le han hecho daño a este país en estos últimos 8 años, por el odio que siembran desde sus pantallas, desde sus micrófonos o sus páginas. Odio. No. En nosotros no, y lo decimos con toda la cara limpia. No fomentamos ni el odio, ni generamos un conflicto en el Ecuador mintiéndole. No. Nos corresponde el papel ético, nos corresponde el papel honesto y franco que nos da credibilidad, y de eso gozamos. Felizmente los dos, y compartiendo hasta el nombre, Ecuador en directo, Ecuador inmediato. Eso me gusta, eso me gusta. Aparte que a mí me cae bien el equipo que tiene Jaime, así es que, compañeras, qué gusto siempre yo compartir con usted. Gracias. Igualmente. Es un honor, yo siempre lo valoro. El honor es nuestro, doctor. Como siempre, pido, esto es para yo. Por supuesto. Pido el permiso respectivo para que este programa también se reproduzca en Ecuador inmediato por derechos de autor. Gracias. Un saludo también a Jorgito Icarra de mi parte. Un saludo muy cordial. Ahí le dijo gracias. Gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo para el doctor. Gracias. El doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Medio amigo, medio que siempre también está enmarcado en decir la verdad. Así es. Así que respalden a los medios digitales, a todos los medios que tienen que jugársela todos los días, ¿no? Como nosotros también hacemos un equipo y ese equipo también necesita recibir un sueldo, necesita sostener el proyecto, ese medio digital. Así que siempre le pedimos a la gente que apoye no solamente a Ecuador en directo, a Ecuador Inmediato, hay otros medios más que también están en la línea. Siempre hay que ser solidarios, ¿no? Yo creo que siempre a veces queda algo para ayudar a los demás.